¿Cómo funciona un examen de resonancia magnética o MRI? Hola, ya sea porque tú o alguna persona que conoces ha tenido o tiene la necesidad de hacerse un examen de imágenes por resonancia magnética o MRI por sus siglas en inglés, seguramente te has preguntado cómo funcionan estos procedimientos y qué tan nocivos pueden ser estos exámenes para nuestro cuerpo, ya que, a simple vista, podrían confundirse con los rayos X. Pues bien, hoy vamos a entender cómo funciona esta tecnología y veremos cómo es de certera y precisa. Dejaremos a un lado la mayor cantidad posible de términos técnicos y abordaremos el tema de una forma sencilla y comprensible para todos. Por último, retransmitiremos algunos consejos emanados por expertos para que, si tienes que hacerte un examen de este tipo, tu experiencia sea tranquila y agradable. Así que acomódate y bienvenido. Empecemos entendiendo algunos conceptos básicos. Como sabemos, nuestro cuerpo está compuesto por átomos. Estos, a su vez, tienen unos elementos llamados protones, neutrones y electrones, los cuales, al poseer cargas eléctricas, son susceptibles a ser influenciados por los campos magnéticos. Esto ocurre especialmente con los protones, que son los que tienen la carga positiva. Con esto en mente, pensemos además que los protones naturalmente giran sobre sus ejes constantemente y en direcciones aleatorias. En los años 70 se descubrió que, si se aplicaba un campo magnético fuerte a unos átomos, estos absorbían esa energía y cambiaban la dirección de su giro, alineándose hacia la fuente del campo magnético. Ese campo magnético es básicamente un imán de gran poder. Y, si simultáneamente a esto, se aplicaban ondas de radio en unas específicas frecuencias, dependiendo la característica del átomo en particular, este modificaba su giro de diferentes formas. Al dejar de aplicar intermitentemente las ondas de radio, los protones de los átomos regresaban de inmediato a la posición de alineación con el campo magnético producido por el imán, y en el proceso, liberaban la energía que habían absorbido. Cuando se apaga intermitentemente la emisión de radiofrecuencias, los sensores de resonancia magnética que posee la máquina pueden detectar la energía liberada a medida que los protones se realinean con el campo magnético. El tiempo que tardan los protones en realinearse con el campo magnético, así como la cantidad de energía liberada, cambia según la parte del cuerpo y la naturaleza química de las moléculas. Los médicos pueden diferenciar cuál es cuál entre varios tipos de tejidos en función de estas propiedades magnéticas. Asimismo, una de sus principales ventajas es que las imágenes dejan ver cambios que han podido ocurrir al interior del cuerpo, ya sea por lesiones, tumores, hemorragias, deformaciones, etc. Con un nivel de exactitud total. En resumen, al nosotros estar en una máquina de imágenes por resonancia magnética, esta, con un imán gigante, nos está aplicando, por un lado, un fuerte campo magnético que atrae y alinea a los protones de nuestros átomos, y al mismo tiempo estamos recibiendo diferentes frecuencias de radio de forma intermitente que alteran la dirección de esos protones una y otra vez, produciendo que ellos emitan una energía que han absorbido previamente. Estas emisiones de energía son recibidas por una antena que tiene la máquina en su interior y, a través de un potente procesador computarizado, son interpretadas como imágenes. Estas imágenes se hacen en grandes cantidades, en forma de cortes, es decir, como una especie de rebanadas muy finas sobre cada uno de los tres ejes. Por último, una combinación de toda esta información, el computador la agrupa y la interpreta para formar las imágenes finales en 3 dimensiones. Es decir, la resonancia magnética no es otra cosa que un conjunto de elementos que reciben e interpretan la energía que han liberado nuestros protones para convertirla en imágenes. Como esto ocurre a nivel atómico, el nivel de detalle de la información es insuperable, haciendo parecer a otros tipos de exámenes como son los rayos X y el ultrasonido como algo básico y anticuado. Entonces, para entender de una forma muy fácil cómo funciona una máquina de imágenes por resonancia magnética o MRI, vamos a poner un ejemplo algo extraño, pero eso sí, garantizamos, muy ilustrativo. Pensemos en una guitarra y el músico que la toca.
Vamos a ponerle nombres raros a los elementos que intervienen. A las cuerdas de la guitarra las vamos a llamar protones. A los tensores de esas cuerdas los vamos a llamar imán. A los dedos del músico los vamos a llamar pulsos o señales radiomagnéticas. A las vibraciones que se producen en las cuerdas y que generan el sonido, las vamos a llamar resonancia. Con todo esto listo, pensemos lo siguiente. Las cuerdas, si no estuviesen aseguradas a los tensores, colgarían libremente mirando cada una aleatoriamente hacia cualquier dirección. Esos son nuestros protones en su estado natural, así como están en este preciso momento en el que estás viendo este video. Al ingresar a la máquina para iniciar el examen, lo primero que ocurre es que aparece en funcionamiento un muy fuerte campo magnético producido por un gran imán que hace que nuestros protones se alineen hacia la dirección de este, exactamente como las cuerdas de la guitarra lo hacen al ser sujetadas por los tensores. Cuando el músico afina su guitarra apretando o aflojando los diferentes tensores es como cuando nos aplican el campo magnético con el imán de la máquina. Es decir, nuestros protones quedan todos alineados hacia la fuente magnética. El músico, al empezar a tocar su guitarra, aplica una presión a cada cuerda con sus dedos, lo cual hace que ésta, momentáneamente pierda su alineación, y al retirar el dedo o, lo que en la máquina sería, el pulso electromagnético, la cuerda libera la energía que ha absorbido y regresa a su posición de alineación con el tensor generando una vibración que se traduce en su sonido. En la máquina, los pulsos electromagnéticos, al igual que los dedos del músico, ejercen una presión, por llamarlo de alguna manera, sobre los protones sacándolos de su alineación con la fuente del campo electromagnético, es decir, con el imán. Cuando el pulso cambia, el protón regresa a su alineación, pero a diferencia de la cuerda de la guitarra, esta resonancia no es acústica sino magnética, es decir, es una señal eléctrica que el computador recibe e interpreta, ya no como un sonido, sino más bien como una imagen. Por último, podemos decir que este proceso ocurre simultáneamente sobre los tres ejes de movimiento, es decir, a lo largo, a lo ancho y a lo alto, razón por la cual se generan las imágenes finales en 3D. Por supuesto que el proceso es mucho más complejo e intervienen más elementos y características, pero, para efectos de un claro entendimiento, esto que acabamos de decir es la forma básica como funciona la resonancia magnética o MRI. Si te está gustando este video y su contenido te parece interesante, por favor no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos de tu interés. Muchas gracias de antemano. Sigamos. El procedimiento es no invasivo, es decir, nuestro cuerpo no recibe ningún tipo de radiación ionizante dañina, como si lo puede ser la de los rayos X. Dejamos entonces clara la idea de que la resonancia magnética y los rayos X son dos procedimientos totalmente diferentes. La resonancia magnética, que permite ver y analizar el interior de nuestro cuerpo, es por ahora lo más moderno en tecnología y es el procedimiento que más se recomienda cuando se requieren estudios muy detallados de tejidos, o lesiones que estos puedan tener, o cuando el doctor quiera ver el avance de alguna lesión muy constantemente, lo cual no es aconsejable con rayos X, por la gran exposición a radiación ionizante que es muy peligrosa para el organismo. La única desventaja de la resonancia magnética versus los rayos X o los exámenes por ultrasonido es que es muchísimo más costosa que estos, razón por la cual las imágenes por resonancia magnética desafortunadamente no están al alcance de todos, sobre todo en países con sistemas de salud deficientes. Para cierto tipo de exámenes que requieren imágenes muy claras, se usan medios de contraste, los cuales son sustancias que se inyectan al paciente y que contienen un elemento llamado gadolinio. Los agentes de contraste estimulan y aumentan la velocidad a la que los protones se realinean con el campo magnético. Cuanto más rápido se realinean los protones, más brillante es la imagen. Los escáneres de resonancia magnética son especialmente ideales para obtener imágenes de partes del cuerpo no óseas o tejidos blandos. Se diferencian básicamente de la tomografía computarizada en que no utilizan la dañina radiación ionizante de los rayos X. El cerebro, la médula espinal y los nervios, así como los músculos,
Los ligamentos y los tendones se ven mucho más claramente con la resonancia magnética que con las radiografías y la tomografía computarizada regulares. Por esta razón, la resonancia magnética se usa a menudo para obtener imágenes de lesiones de articulaciones y la columna vertebral. En el cerebro, la resonancia magnética puede diferenciar entre la materia blanca y la materia gris y también puede usarse para diagnosticar aneurismas y tumores. Las angiografías, es decir, el estudio de las arterias por agrandamiento o estrechamiento, ahora son muchísimo más completos y precisos que los que se hacían hace muy pocos años. Igualmente pasa con estudios neurológicos en general, el de los sistemas musculoesqueléticos, gastrointestinales, en fin. La resonancia magnética puede ser usada para estudiar a fondo absolutamente todo el organismo. ¿Hay riesgos con estos exámenes? Tal vez, más que riesgos, son algunas precauciones las que debemos tener en cuenta. Aunque el MRI no emite la radiación ionizante como la que se encuentra en las imágenes de rayos X, como ya dijimos, sí emplea un fuerte campo magnético. El campo magnético se extiende más allá de la máquina y ejerce fuerzas muy poderosas sobre objetos de hierro, algunos aceros y otros objetos magnetizables. Aunque parezca increíble, es lo suficientemente fuerte como para lanzar una silla de ruedas de un lado a otro de la habitación. Los pacientes deben notificar a sus médicos sobre cualquier tipo de implante o tratamiento médico antes de una resonancia magnética. Pacientes con marcapasos, bombas de insulina y algunos tipos de válvulas cardíacas no se deben realizar el examen. Cualquier tipo de aparato electrónico, llámese teléfono celular, tabletas, relojes, computadores portátiles, memorias USB, dispositivos auditivos externos y similares, no se deben ingresar a la sala del examen, pues corren gran riesgo de dañarse por el fuerte campo electromagnético. Asimismo, cualquier elemento que contenga bandas magnéticas, tales como tarjetas de crédito, carnets de identificación o llaves de cerraduras tipo hotel, serán muy posiblemente borradas sin remedio alguno. Ahora bien, ya hablando específicamente de los riesgos al cuerpo humano, estos se asocian, no al examen en sí, sino más bien, al uso del medio de contraste cuando éste es requerido. Este producto es muy tóxico en estado libre, por lo que previamente es tratado para que pueda ser eliminados por el organismo. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que existen enfermedades muy graves provocadas por el uso de gadolinio. Actualmente se sabe que es muy peligroso inyectar gadolinio a personas con insuficiencia renal y los últimos estudios sugieren que también existe un riesgo muy importante en personas con salud normal, pues se han encontrado acumulaciones de gadolinio en los tejidos de personas sin insuficiencia renal. Consejos para poder tener un examen sin inconvenientes. Al realizarte una resonancia magnética, debes tener en cuenta los siguientes factores. Claustrofobia. El interior de la máquina, a donde se introduce el paciente, es un recinto bastante pequeño y puede haber una sensación de encierro, que será muy negativa para personas claustrofóbicas. Si tú eres claustrofóbico, solicita un centro de diagnóstico que tenga máquinas del tipo abierto para que no tengas problema. Estas cuentan con uno de sus laterales abiertos para que personas claustrofóbicas no sientan ansiedad. Si esto no fuese practicable, consulta con tu médico la posibilidad de que te hagan el examen con sedación o anestesia. Ruido. Los ruidos fuertes que se oyen durante el procedimiento, como golpes y pitidos, son de muy alto volumen, pudiendo llegar hasta 120 decibeles en ciertos escáneres. Esto se contrarresta con el uso de tapaoídos desechables que te suministran allá mismo, o, incluso en algunos lugares disponen de audífonos que, aparte de aislar el ruido, proveen una música suave y relajante. Estimulación nerviosa. En raras ocasiones se produce una sensación de espasmos debido a los campos electromagnéticos que cambian rápidamente en la resonancia magnética. Se pueden presentar como suaves y temporales movimientos musculares involuntarios, los cuales no representan ningún riesgo, dolor ni incomodidad. Agentes de contraste.
Como ya se dijo, estos sí representan un riesgo bastante importante, razón por la cual debes preguntarle a tu médico si tu examen requiere el uso de este elemento. Aunque el médico evalúa los pros y contras, por supuesto que tú tienes la última palabra en cuanto a si aceptas o no el uso del medio de contraste. Embarazo. Si bien falta todavía mucha información y no se han demostrado efectos adversos en el feto, se recomienda evitar las resonancias magnéticas como precaución, especialmente en el primer trimestre del embarazo, cuando los órganos del feto se están formando y los agentes de contraste, si acaso se usan, pueden llegar a la corriente sanguínea del feto. Maquillaje y esmaltes de uñas. Las mujeres idealmente deben asistir a su examen sin estos elementos, pues algunos de ellos tienen en su composición partículas metálicas que pueden interferir con la precisión del escáner. No representan ningún riesgo, pero sí pueden entorpecer la correcta toma de las imágenes. Algo similar ocurre con joyería y los piercings, los cuales deben ser removidos antes del procedimiento. Como conclusión, podemos decir que las imágenes por resonancia magnética, o MRI, son un procedimiento de diagnóstico de múltiples aplicaciones y de última tecnología. El examen en sí, para algunas personas puede ser algo incómodo, pero esta incomodidad radica principalmente en que la persona debe permanecer lo más quieta posible en un espacio muy reducido durante un periodo que puede ser entre 10 y 40 minutos, según el examen en particular que se esté haciendo. Por lo tanto, la clave es la tranquilidad y la relajación, con las cuales ese tiempo no nos parecerá tan largo y tedioso. Los beneficios son casi que infinitos, y los riesgos mínimos en la gran mayoría de los casos, pues son muy pocos los exámenes que hoy en día requieren medio de contraste. Así que, debemos pensar que esta tecnología nos presta un inmenso servicio. Bueno, hasta acá este video, esperamos que haya sido de tu agrado. Deja tus comentarios o preguntas abajo y por favor no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle like. Muchas gracias y hasta pronto.